Tenemos la participación de la doctora Marta Calderón. Ella es profesora de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, es bióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en Filosofía con mención en Biociencias y Biotecnología por la Chungnam National University, Corea del Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Jorge por haberme invitado acá a exponer un poco lo que estamos avanzando en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Para los que no se familiarizan un poco con la universidad, porque tiene un nombre un poco largo, la universidad se ubica en la ciudad de Chachapoyas, en la región de Amazonas, norte de Perú. La universidad es nueva, recién tenemos unos 10 años de autonomía universitaria, pero ya tenemos unos 3.500 estudiantes. Hemos estado avanzando un poco en la parte de investigación y ahora yo les voy a hablar un poco sobre las investigaciones que hemos estado haciendo en Teobroma cacao y en la trucha arcoíris. En primer lugar, yo soy solo una parte pequeña de todo el grupo grande que forma parte de este equipo de investigación, así que ya al final voy a mostrar las personas que integran el equipo de trabajo. En primer lugar, para resumir, en el laboratorio nosotros estamos avanzando con diferentes técnicas basadas en el ADN, ¿no? Estamos primero utilizando marcadores moleculares para caracterizar la biodiversidad que tenemos en la región Amazonas. También estamos utilizando la genotipificación de algunas especies de importancia económica. Estamos utilizando herramientas genómicas y metagenómicas para poder también, en la parte genómica, caracterizar, genotipificar algunas especies, y en la parte de metagenómica entender un poco más las comunidades microbianas en diferentes matrices ambientales. Primero voy a hablarles así brevemente lo que estamos avanzando en la parte de cacao. El cacao es una especie originaria de Sudamérica, pero se ha creído que la domesticación comenzó en México, pero estudios que llevan unos pocos años ha aparecido y ha mencionado que la domesticación pudo haber ocurrido en el sur de Ecuador y en el norte de Perú. Pero de todas maneras, el cacao o el café son productos bandera de la región Amazonas. Tanto así que hace pocos años la región Amazonas tuvo una denominación, el cacao producido en la región Amazonas tuvo su denominación de origen y es un importante productor de cacao a nivel nacional y también exportador. Se han estado haciendo diferentes estudios respecto al cacao, haciendo caracterizaciones agronómicas, también caracterizando los componentes, los compuestos volátiles, caracterizaciones organolépticas del cacao que producimos y también caracterizaciones fenotípicas. Sin embargo, no se conoce mucho el aspecto genético del cultivo de cacao. En los últimos años se han utilizado diferentes, sobre todo el marcador microsatélite, para poder entender un poco más las características genéticas del cacao en sí. Por ejemplo, este estudio realizado por Sotomayor realizó un estudio utilizando 49 microsatélites e identificó 10 grupos genéticos en toda la cuenca del Amazonas. Sin embargo, a nivel de Amazonas, de región Amazonas como tal, no se conoce mucho, y en los últimos años hay una tendencia en utilizar los SNPs, los marcadores SNP, para poder entender un poco más la parte genética del cultivo de cacao. Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar la diversidad genética, las características genéticas del cacao fino de aroma, que es la denominación de origen que tenemos en Amazonas, utilizando genotipificación, utilizando SNPs. Nosotros caracterizamos 143 árboles que provenían de un jardín clonal que tiene la universidad en la ciudad de Bagua, pero también incluimos muestreos de otras partes, de otras provincias de Amazonas, como Condorcán. Obtuvimos los permisos correspondientes para hacer el estudio, hicimos la extracción de ADN y utilizamos esta química para hacer el genotipificado de los SNPs, que se llevó a cabo en el laboratorio LGC en UK, en el Reino Unido. Entre los principales resultados que tenemos, para también hacer la parte del análisis de la genotipificación, utilizamos diferentes software que ya voy a ir explicando más adelante. El primer resultado que obtuvimos es este, ¿no? Que es la probabilidad de encontrar dos
hermanos en una muestra. Y si vemos aquí, el valor es bajo. Entonces la probabilidad de que nosotros al momento de escoger dos muestras y estas dos muestras estén emparentadas o sean hermanas es bastante bajo, lo que nos indica que las muestras provenientes de la región Amazonas no son genéticamente, fueron distintos entre sí. Esto es lo que podríamos decir como primer resultado. Luego podríamos también decir que esta región Amazonas estaría albergando una diversidad relicta. Si nosotros nos vamos a la parte de índices de diversidad, vamos a encontrar que valores bajos de este índice de fijación que nos podrían mencionar que hay una ausencia de autofecundación. También encontramos valores bajos de ese indicador de diversidad que nos podrían mencionar de que hay una falta de ocurrencia de germoplasma extranjero, germoplasma foráneo dentro de nuestras muestras. Y finalmente que estos índices nos podrían decir que hay una diversidad moderada, lo que nos podría mencionar que hay una poca hibridación de muestras con otros grupos genéticos de otras regiones. Si nosotros vemos el análisis de componentes principales, vamos a ver que nuestras muestras que están aquí en color lila, en círculos lila, no hay una agrupación, no hay una diferenciación, y que podemos ver de que nuestras muestras se asemejan también un poco a los otros grupos genéticos que ya están genotipificados. La ventaja de utilizar este tipo de genotipificación es que se ha genotipificado a las líneas puras, a los grupos genéticos puros. Entonces nosotros podemos tener la certeza de que nosotros estamos comparando con algo que es cierto. Si nosotros vemos aquí este análisis filogenético, vamos a ver, como se ve en el análisis de componentes principales, que nuestras muestras se agrupan un poco con los otros grupos genéticos, pero vemos que hay tres muestras o tres grupos que no se agrupan con los demás grupos genéticos. Y podríamos decir que estos son grupos genéticos distintos, podrían ser nuevos, no identificados en los estudios anteriores. Sin embargo, nosotros no hemos incluido muestras o variedades de café de otros lados. Por ejemplo, en Piura se produce el cacao porcelana, en Cusco el chuncho, en Bolivia el beni, en Ucayali el de tipo Ucayali. Entonces, al no haber considerado estos cultivares en nuestro estudio, no podríamos decir que esto podría ser nuevo. Capaz uno de estos tres o estos tres corresponde a uno de estos variedades cultivares de cacao que no se han incluido en el estudio. Cuando vemos la distancia genética entre nuestras muestras, podemos ver que las muestras provenientes de las localidades de Bagua y Urubamba, que son provincias de la región Amazonas, son similares entre sí, pero muy diferentes a lo que hay en Condorcanqui, que es una provincia amazónica ubicada en el norte de Amazonas. Y esta diferenciación nos podría indicar que tenemos algo importante ubicado en Condorcanqui. Este análisis de parentesco, ancestry, no sé cómo traducirlo bien, pero lo que nos dice es que en nuestra muestra, o las muestras de cacao que hemos colectado, predominan los grupos nacional y amelonado, que son los grupos ya caracterizados en estudios anteriores. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que puede que exista una diversidad relicta que se está acumulando en la región Amazonas, hay una ausencia de autofecundación, pero también hay baja introducción de germoplasma foráneo. Los grupos genéticos que más predominan dentro de cada muestra son las nacional y amelonado, y que el cacao fino de aroma tiene un fuerte componente del grupo nacional. Las muestras de Bagua y Urubamba son muy similares entre sí, pero tenemos algo diferente en la provincia de Condorcanqui. Este estudio ha sido ya publicado en el Journal Frontiers hace 2 años, me parece, el año pasado, así que de todas maneras, si hay alguna duda, podemos conversarlo, y también los invito a revisar esta publicación. El segundo trabajo que nosotros estamos realizando, que realizamos también hace poco, fue
sobre la trucha arcoíris, que es un caso opuesto a lo que tenemos con cacao. Cacao es una especie oriunda de Sudamérica y en el caso de la trucha pues ha sido introducida. ¿Por qué estamos nosotros trabajando en trucha si ha sido introducida? Porque la realidad es que la acuicultura de trucha en la región es muy fuerte y hay bastante financiamiento también para promover y mejorar el cultivo de la acuicultura basada en esta especie, en trucha. Rápidamente les cuento que ya sabemos que la trucha ha sido introducida más o menos en los años 20 y que se ha adaptado bien a los ríos altoandinos del Perú. Sin embargo, también hay una fuga de truchas en diferentes lugares, en diferentes ríos, y de cierta manera ya hay truchas naturalizadas. Nosotros vamos a algunos ríos de Amazonas y encontramos truchas que lo más probable hayan sido producto de fugas, pero la encontramos ahí adaptadas. Sin embargo, en el Perú no conocemos o no se han hecho estudios que puedan caracterizar esta genética de poblaciones, cómo son las poblaciones de truchas naturalizadas en el Perú o en la región Amazonas, y eso es lo que hemos hecho o hemos comenzado a hacer en este estudio. Entonces, el objetivo de esta investigación fue determinar la genética, la diversidad genética, la genética de poblaciones y también analizar el genoma mitocondrial de las poblaciones de trucha arcoíris en la región Amazonas. Nosotros colectamos muestras de 8 cuencas hidrográficas. Utilizamos también análisis morfológicos para ver si hay algún tipo de agrupamiento o diferenciación de las poblaciones utilizando morfología. Hicimos la extracción de ADN para la parte de genética de poblaciones, utilizamos el marcador de la región control y hicimos el secuenciamiento del genoma mitocondrial. Que lo resumí por acá. Ahí está. Y utilizamos diferentes programas software para realizar el ensamblado y la anotación de genes en el genoma. Como lo principal resultado de la parte morfológica es que de los 37, bueno, nosotros analizamos 37 variables morfológicas y si vemos aquí el análisis de PSA no encontramos ninguna diferenciación entre poblaciones según las morfologías. Entonces acá hay una mezcla de todo. No podríamos utilizar la morfología para poder tratar de diferenciar las poblaciones de trucha. Se hizo un análisis filogenético utilizando delimitación de especies para ver qué grupos se formaban utilizando la región control o también llamado deep loop. Y se forman 8 grupos filogenéticos de trucha. En realidad, a nivel mundial existen 8 grupos filogenéticos de trucha, de las cuales Amazonas tiene 5. Entonces, ese es el primer resultado que sorprende, ¿no? De todos los grupos de truchas que hay, solo en una región pequeña como Amazonas ya encontramos 5 grupos genéticos. Y es algo que llama la atención. Mientras que la diversidad genética es algo baja, ¿no? Que fluctúa entre 0.2 y 0.9%. Vimos que la diversidad de haplotipos en Amazonas es alta comparado con lo que se ha encontrado en otras regiones. Por ejemplo, en Chile hace algunos años se hizo un estudio parecido y la diversidad genética en todo el sur de Chile fue mucho más baja de lo que se encontró solo en la región Amazonas. Lo mismo sucedió en la parte del oeste de Norteamérica. Y las poblaciones más diversas en este caso fue Santo Tomás de Jujuy. Esta es nuestra red de haplotipos y podemos ver que los grupos 1 y 2 son los que están más dispersos o más, tienen mayor frecuencia en la región Amazonas. Luego hicimos también el secuenciamiento del genoma mitocondrial y encontramos que hay 37 genes codificantes, un gen no codificante y una región intergénica. Nosotros hicimos el alineamiento de los genomas e hicimos una comparación de lo que habíamos encontrado y encontramos que había genomas que tenían longitud de 16.550, mientras que otros tenían 16.600. Entonces había una diferencia de 45 pares de bases. Cuando nosotros hicimos el análisis, vimos que había inserciones y deleciones en diferentes genomas, pero la mayor parte de genomas tenían ausencias en una región que se llama el origen de replicación ERI. Cuando hicimos el árbol filogenético en base a los genomas mitocondriales de todos los genes de
todos los genomas de trucha. Este fue el resultado. Y si nosotros queremos ver dónde existe la mayor cantidad de SNPs o mutaciones a lo largo del genoma, lo encontramos aquí, en los genes codificantes, en los genes N2, ND4, ND5, en el gen no codificante, que es la región control que nosotros utilizamos para hacer la genética de poblaciones, y en una región intergénica llamada la cadena de replicación E. Nosotros hicimos el árbol filogenético utilizando todos los genomas y obtuvimos la topología que les enseñé. Pero no necesariamente queremos utilizar siempre genomas para poder hacer filogenia. Lo que queríamos saber era cuáles eran los genes que replicaban o imitaban o se parecían en mayor proporción a la topología derivada del análisis de todo el genoma. Y lo que encontramos fue que si nosotros concatenamos estos tres marcadores, el ND4, ND5 y la región control, encontrábamos una topología muy similar a la topología derivada del análisis de todos los genomas. Entonces se recomienda que no es necesario secuenciar todo el genoma para hacer los árboles filogenéticos o hacer análisis filogenéticos, sino simplemente utilizar la concatenación de estos tres genes y vamos a tener resultados muy similares a lo que se obtiene utilizando todos los genomas. Como conclusiones podemos ver que a nivel de morfología solo se formó un grupo, no se pudo diferenciar más. Tenemos en la región Amazonas 5 grupos genéticos de los 8 grupos que se han reportado a nivel mundial. La diversidad de prototipos en la región Amazonas fue mayor respecto a otros lugares como Chile y Norteamérica. El genoma mitocondrial de la trucha arcoíris en Amazonas tiene 37 genes codificantes, uno no codificante y una región intergénica. Y si nosotros queremos utilizar o hacer análisis filogenéticos, análisis de genética de poblaciones, podríamos utilizar la concatenación de tres genes que son el ND4, 5 y la región control. En realidad, esto ha sido un financiamiento, o los estudios que estamos haciendo están siendo financiados por Prociencia y Concitec, y este de la trucha fue financiado por PINIPA. Y este es el laboratorio donde nosotros estamos realizando las investigaciones. Los invitamos de todas maneras a visitar nuestras redes sociales para que conozcan lo que estamos avanzando. Este es el equipo de investigación, que la mayor parte de los que están con estrellita han venido y han presentado aquí sus pósteres y tienen presentaciones orales, y también los invito a visitar los pósteres para que vean los diferentes estudios que estamos realizando. No solamente es cacao o trucha, también estamos realizando estudios en café, en nogal, en cinchona, en papayas, etc. Y bueno, los invito también a que puedan participar del Congreso Nacional de Botánica, que va a comenzar el 15 de septiembre de este año en la región Amazonas, en la ciudad de Chachapoyas. Y bueno, hay workshops y cursos, espero que se animen y nos puedan visitar en Amazonas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la